Buenos días, Iglesia. Good morning, church. If you are listening to me today, that means that God has given you another week. Si estás escuchando mi voz esta mañana, eso quiere decir que Dios te ha dado otra semana más. I want to remind you that we get together more than just on Sundays. Les quiero acordar que nosotros nos juntamos juntos más que nomás los domingos, ¿verdad? So we are right now fellowshipping through Zoom. Ahorita estamos haciendo el compañerismo con el programa Zoom, ¿verdad? Nos juntamos los lunes, martes, miércoles y viernes y domingos. We get together through Zoom on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Fridays, and Sundays. And we want to invite you, y los queremos invitar. We have gone ahead and put in that information on the messaging, so you can just go ahead and you can actually just log into our Bible studies. Hemos ponido allí la información que necesitan para meterse en las clases de Zoom. Pueden nomás agarrar esa información que está allí en los mensajes y acompañarnos, ¿verdad? We also want to remind you, if you want to do tithes, offerings, or any donations, the link is on there to tell you how to give, ¿verdad? También tenemos allí, si quieren dar sus ofrendas, diezmos o nomás dar, ahí también tienen el link donde pueden ir para saber cómo poder dar. Okay, esta semana vamos a estar con el hermano Kenny. This week we're going to have Brother Kenny give us the message. Welcome, Brother Kenny. Thank you very much, and God bless you, and God bless all that are listening. Que Dios bendiga a todos los que están escuchando y también a ti. As I always tell people, I can't improve on the Word of God. Como le digo siempre a la gente, yo no me puedo hacer mejor en la palabra. That what I'm saying is not of my own self. Todo lo que yo digo no viene de mí mismo. I'm simply saying what is in the Bible and the words of Jesus Christ. Yo simplemente les estoy diciendo lo que está en la Biblia y las palabras de Jesucristo. And also, not only I'm not saying anything original, y también yo no estoy diciendo nada original, but I'm also the first listener. Pero sí soy el primero que está escuchando. I'm not just preaching to you, I'm preaching first to me. Y no nomás me estoy predicando a mí mismo, pero también, no nomás a ustedes, pero a mí mismo también. And so before we start, we're just going to offer a word of prayer. Antes de comenzar, vamos a dar una palabra de oración. Father, we thank you for this opportunity. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. In the name of the Lord Jesus Christ, we thank you. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. And I pray that this message will be heard in the way that you intend. Y espero que este mensaje sea que se pueda oír en la manera que tú entiendes. In your name, Jesus, we give thanks. Amen. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. So today are going to be focused on a wonderful book, the book of John. Esta semana vamos a estar en un libro maravilloso, es el libro de Juan. And it's in the 14th chapter. Y estamos en el 14 capítulo. And the title of this lesson is that Jesus speaks the truth to us. Y el título de este mensaje es que Jesús nos habla la verdad a cada uno. Now, this particular chapter is when Jesus is talking to his disciples. En este capítulo, mientras que Jesús le está hablando a sus discípulos, and he wants them to know for certain that what he's talking about. Y él quiere que ellos estén ciertos de las cosas que él les está hablando a ellos. He always tells them exactly what is true. Él siempre les dice lo que es la verdad. And so we're going to pick up at the 14th chapter, verse 1. Entonces vamos a comenzar en Juan 14, capítulo 14, versículo 1. So the first thing he says to them, lo primero que Jesús les dice a los discípulos, he said, let not your hearts be troubled. Le dice, no se angustien. You believe in God. Confían en Dios. Believe in me also. Y confían en mí también.
Wow. Wow. The next thing he says is, in my father's house are many mansions. Versículo 2 dice, en el hogar de mi padre hay muchas vivientes. And if it weren't so, Y I si would no have fuera told you. así, I would yo have se told lo había dicho. Sorry, Kenny. you. Yes. He said also, I go to prepare a place for you. Y también les dice, voy a prepararles un lugar. And the next thing he says is, if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Y en el tercer versículo les dice, y si voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estaré. That where I am, you can be there also. El versículo 4, ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. And he says, where I go, in the fourth point, where I go and the way you know. And Thomas said in the fifth verse, Thomas said to him, Lord, we don't know where you're going. How can we know the way? En el 5 dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesus said to him, I am the way. Y I así, am. Sorry, Kenny. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen. Then he said, no man comes to the Father except through me. Y después Jesús les dice, nadie llega al Padre sino por mí. Then he says something else interesting. If you had known me, you should have known my Father also. Y después Jesús les... Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Okay. And from and from henceforth, you know him and have seen him. Y el 7 nos dice, si ustedes realmente me conocen, conocerán también al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Amen. Amen. Now Philip says to him, y ahora Felipe le dice, Lord, show us the Father and it'll be enough for us. Señor, muéstranos al Padre y con eso está basta. And Jesus says to him, have I been so a long time with you, and yet you have not known me? Y Jesús les contesta, pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. Philip, he says, he that has seen me has seen the Father. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. And how do you say then, show us the Father? ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? The words that I speak to you, they're not of myself, but the Father that dwells in me. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre el que está en mí, el que realiza sus obras. Amen. He says, finally, then believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the work's sake. Amen. Y el 11 dice, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Amen. So we're going to break this down a bit, but the main thing is that Christ wants you to know that you can believe him. Vamos a quebrar esto en partes, pero la cosa que es más importante es que Cristo quieren que ustedes crean en él.
So the first thing he says that Jesus says to us, Y la primera cosa que él nos dice a nosotros, que Jesús dice, let not your heart be troubled. no dejen que no se angustien. You believe in God, believe in me also. Si tú crees en Dios, también cree en mí. Now, this message was not just for the disciples. It was meant for us who live in this time too. Este mensaje no nomás es para los discípulos, también es para nosotros en este tiempo. And we will see that the most important thing that anyone can do is believe Jesus Christ. Y vamos a ver que la cosa más importante que una persona puede ser es creer en Jesucristo. Now, he already said, let not your hearts be troubled. Y él ya nos dice, no se angustien. Because just like they did, we have troubles too. Porque así como en aquel tiempo, nosotros también tenemos problemas. Let's take for a minute. Let's look at what's happening in our world right now. Vamos a tomar un momento para ver las cosas que están sucediendo en nuestro mundo ahorita. COVID, for example, has claimed 1.93 million lives. El COVID se ha robado 1.93 millones de vidas. The United States has the highest infection rate and highest mortality rate of anyone else in any country in the world. Y los Estados Unidos tienen más personas infectadas y más personas que han muerto que todo el mundo. Right now in our country, 22 million people are infected. En este momento, aquí en los Estados Unidos, tenemos como 22 miles de personas que están infectadas. And 373,000 people have already died. Y 307 millones de gente han morido. And this really hits home for me. Y para mí esto en verdad me viene a casa. One of my two oldest friends or longest time friends in California just died of COVID. Tengo dos amigos míos que los conocía por mucho tiempo que acabaron de morir por la enfermedad de COVID. And this was a guy who lived a healthy life, but he's gone now. Y esta era una persona que vivía una vida saludable, pero ahora ya no está. No one saw it coming. Nadie vio que esto iba a pasar. This just shows how serious this COVID virus really is. En verdad, nomás enseña cómo de serio es esta enfermedad. Many in this country now have been affected by this. Hay muchas personas en los Estados Unidos que han sido afectados. Look at what's happening politically. Miren lo que está pasando con los políticos. I mean, we've got things happening that we've never seen before. Tenemos cosas que están pasando que nunca habíamos visto antes. Things are in complete disarray. Las cosas están en desastre. Again, we're seeing things that we've never seen before. Turmoil, conflict. It's not over. Estamos viendo muchas cosas que las personas están en sufrimiento y están en conflictos, cosas que nunca hemos visto antes. Now, people have been saying when the COVID came, we're going to get through this together. Y escuchamos en el principio cuando la gente decía, vamos a sobrevivir esto juntos sobre el COVID. You know, when God brings a plague, it's really a time for people to humble themselves. Pero nosotros sabemos que cuando Dios trae una plaga es para que nosotros nos humillemos. It's a time that we, more than ever, should be seeking God with all of our hearts. Es un tiempo más que nunca que deberíamos de estar buscando a Dios con todo nuestro corazón. And people will say, well, we have the solution. We know what we'll do. We're going to solve this problem. Y la gente dice, no, pues nosotros vamos a encontrar la solución. Nosotros sabemos qué vamos a hacer para este problema. And I pray to God that we will get relief from this.
Y yo le oro a Dios que sí, Él nos saque de esto. But the answer, the true answer, the true answer lies in Christ. Pero la verdad está sobre Cristo. And wise people will humble themselves and seek him. Y los que son sabios se van a humillar y lo van a buscar. And in spite of everything that is happening in this world, y aunque todas estas cosas estén sucediendo en todo el mundo, it is not a surprise to God. Esto no le sorprende a Dios. He's not surprised by any of this. A Él no le sorprende nada de esto. Now, Jesus says to those who will listen and to those who are seeking him, y Jesús dice que a esos que lo están escuchando y esos que lo están buscando, let not your hearts be troubled. You no believe dejen que su corazón se angustie. You believe in God, believe in me. Si confías en Dios, entonces también confía en mí. Jesus wants us to know that we can believe all of his words and all of his promises. Jesús quiere que nosotros creamos en todas sus palabras y en todas sus promesas. Why? ¿Por qué? We have that confidence? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos vivir con confidencia? Because he is God. Porque Él es Dios. The Bible tells us he is God, and Jesus himself reveals that he is God. La Biblia nos dice que Él es Dios y Jesús él mismo nos dice que Él también es Dios. And of course, it's like saying, if you can't believe God, who can you believe? Y esto es como diciendo, si no puedes creer en Dios, entonces ¿de quién vas a creer? So we're gonna go to the book of John in the first chapter, verses 1 through 3. Entonces quiero que vayamos en nuestras Biblias en Juan 1 de 1 al 3. Listen to this marvelous piece of scripture. Y escuchen estas palabras lindas de la Biblia. In the beginning was the Word. En el principio era el Verbo. And the Word was with God. Y el Verbo era con Dios. And the Word was God. Y el Verbo era Dios. And the same was in the beginning with God. Este era en el principio con Dios. All things were made by him, and there was not anything made that was, and without him, there was not anything made that was made. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And then we're going to slip down now to John, same chapter, verses 10 through 14. Y ahora vamos a ir al versículo 10 al 14 del mismo capítulo. And listen what this says. Y escuchen lo que dice esto. He was in the world. En el mundo estaba. The world was made by him. Y el mundo fue él, y el mundo por él fue hecho. And the world didn't know him. Pero el mundo no lo conoció. He came unto his own, meaning the Jewish people. Él vino a lo suyo vino, queriendo decir a los judíos. And his own received him not. Y los suyos no lo recibieron. But as to many as received him, mas a todos los que él recibieron, to them gave he power to become the sons of God. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Even to them that believe on his name. Amen. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Now, we listen to all this, and people may say, okay, but how do we know that's Jesus? y a veces
esto siendo dicho, personas todavía nos preguntan, pues, ¿quién es Jesús? Listen to verse 14. Escuchen el 14. And the word was made flesh Y aquel verbo fue hecho carne and lived among us, y habitó entre nosotros. and we saw his glory. Y vimos su gloria. And that means they saw what he looked like. Y eso quiere decir que ellos lo vieron como se miraba. And the glory as of the only begotten of the Father, Gloria como del unigénito del Padre, full of grace and truth. lleno de gracia y verdad. So we know that that was Jesus Christ. Entonces nosotros sabemos que ese era Jesucristo. Jesus said, Jesús dijo, you believe in God, believe in me also. ¿crees en Dios? También cree en mí. Listen to more what the Bible says about Jesus so you can have confidence that he is God. Escuchen más lo que dice la Biblia sobre Jesús para que ustedes sepan que Él sí es Dios. The Bible says Jesus is God and he was always with the Father. La Biblia nos dice que Él es Dios y que Él siempre estuvo con el Padre. So if we go back to the very book of Genesis, Entonces, si vamos en el libro de Génesis, I remember one time the Pharisees and the Sadducees, yo me acuerdo que en una vez los saduceos y también los fariseos, and they were saying to Jesus, you know, they were questioning about who he really was. ellos estaban haciendo preguntas de quién eres tú en verdad, le decían. Just like people do today. Así como lo hacen la gente de hoy. And Jesus said, search the scriptures and you will find that they are they which testify about me. Y Jesús les dijo a ellos, miren las escrituras y van a ver que ellas testifican sobre quién soy yo. In Genesis, the first chapter, verse 26. En Génesis 1:26. Listen to this. Escuchen esto. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish, over the sea, over the fowls of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y sonreí a los peces del mar, a los aves del cielo, a las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amen, amen. Notice, he said, in our image, in our likeness. Y fíjense que dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen. You see, Jesus was there from the very beginning because he made the worlds. Miren que Jesús estuvo allí desde el principio porque Él creó el mundo. And he tells you because he made everything and he made everything that was made. Y Él dice porque Él hizo todo lo que fue hecho. That includes man. Y eso incluye al hombre. Let's look at Genesis 3. Miren a Génesis 3:22. And the Lord said, behold, man has become as one of us, to know good and evil. And now lest he put forth his hand and take of the tree of life and eat and live forever. And then he goes on, but go ahead. El 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no lo alargue su mano. Y también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amen. Amen. Thank you. So, and you see, Jesus was there in the beginning. Y ven que Jesús estuvo allí desde el principio. He's become as one of us. Él fue hecho uno de nosotros. So we know that the Father and Jesus were together.
Pero Yes. sabemos que Jesús y el Padre estaban juntos. So again, Jesus is God. Entonces, una vez más, Jesús es Dios. You can trust what he says. Tú puedes confiar lo que Él dice. He wants you to believe him. Él quiere que tú creas en Él. So we're going to go now over to John 17, verse 5. Y ahora abran sus Biblias a Juan 17, versículo 5. Now, this is when Jesus was shortly to be crucified. Y esto era antes que Jesús fue crucificado. And in this magnificent prayer, he cries out to the Father. Y cuando él estaba orando al Padre, él le clamó. And listen to what he says here. Y miren lo que él dice aquí. He says, now, Father, glorify me in your presence with that glory I had with you before the world even existed. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. See, without a doubt, Jesus is God and was with the Father before the world. Ven, sin duda, Jesús estuvo con el Padre antes del mundo y Él es Dios. And so what does this mean? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? It means that we can put our trust and faith in Jesus Christ. Esto quiere decir que podemos poner nuestra fe y confianza en Jesucristo. We can believe everything that he has said. Nosotros podemos creer en todo lo que Él dice. And again, he wants you to believe in him. Y de vuelta, Él quiere que tú creas en Él. We need to believe everything that Jesus has said to us. Nosotros necesitamos creer en todo lo que Jesucristo nos dice, Including the following. incluyendo lo que les voy a decir ahorita. Okay, the next point in John 14, verse 2 and 3, Y ahora en Juan 14, versos 2 y 3, this is what Jesus said to his disciples. esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. And he says it to us as well. Y también lo dice a nosotros. In my Father's house, there are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Versículo 2 dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Amen. Now, so what's this? God is telling us. He's telling us about our future. Entonces aquí Dios nos está diciendo sobre nuestro futuro. He's telling us there is a tremendous reward for those who have faithfully waited on him. Que hay una gran recompensa para esos que lo han esperado a Él en fe. There is a wonderful reward, an amazing reward for those who have believed in him while they lived on this earth. Hay una gran recompensa para aquellos que lo han esperado mientras que vivían en este mundo. There's a tremendous reward for those who have demonstrated their faith in Christ and while they were here on this earth. Hay una gran recompensa para esos que han enseñado su fe mientras que están en este mundo. Jesus wants us to know that our future with him is certain. Jesús quiere que nosotros sepamos que nuestro futuro con Él es cierto. See, through this scripture, we learn that we're all going to live in an unimaginably wonderful spiritual house that God has prepared specifically for us. En esta escritura, Dios quiere que sepamos que vamos a estar viviendo en una parte espiritual linda con Él. Again, it's been prepared for those of us who love him. Y de vuelta, ese lugar está preparado para esos que lo aman a Él. A place of extraordinary and unimaginable beauty and splendor. Es un lugar donde no se pueden imaginar la belleza que va a estar allí. Amen. Amen. So he's telling us that there's a place for us. He's letting us know that for sure.
Entonces, Él nos está diciendo que hay un lugar que vamos a estar allí que es cierto. There's another scripture that goes right along with this that I absolutely love. Y hay otra escritura que va con esto que a mí me encanta. It says in 1 Corinthians 2, verse 9, En 1 Corintios 2:9, it says, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor has it entered into the heart of man the things that God has prepared for those who love him. Amén. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. He says this to us so that we will be encouraged to live lives of faith. Él nos dice esto para que nosotros estemos animados a vivir una vida de fe. Now, just know, God knows absolutely that to follow him requires faith. Y sepan que Dios sabe que para que nosotros lo podamos seguir a Él necesitamos fe. It takes sacrifice on our parts. Y de nuestra parte, eso a veces toma sacrificio. It means sacrificing our own desires to submit to the will of God. Eso quiere decir que tenemos que sacrificar nuestros propios deseos para seguir la voluntad de Dios. But he also says, you can be sure there's a great reward again for those who have decided to follow his will. Y ustedes pueden saber que hay una recompensa para aquellos que siguen la voluntad de Dios. You know, God is saying, you know, I'm not going to forget the choices you made here. I'm going to reward. Dios nos dice, yo no me voy a olvidar de los sacrificios que ustedes han hecho. Hay una recompensa. And so we hear these things, and those of us who are here, we desire something better. Entonces escuchamos estas cosas y los que estamos aquí, entonces nosotros deseamos algo más grande. We desire this house, this place that God has promised us. Nosotros deseamos este lugar, este hogar que Dios nos ha prometido. Now, Paul had an occasion to speak to some people in the city of Corinth, some believers. Y entonces Pablo, él tuvo la oportunidad de hablarle a algunos creyentes en Corintio. And during his time on the earth, he spoke to the believers in Corinth to give them encouragement. Y durante ese tiempo, él le habló a los hermanas y hermanos de Corintios para darles ánimo. And this is what he told them. Y esto es lo que él les dijo en 2 Corintios 5, de 1 al 3. This is sort of a mystery, but it's a wonderful, wonderful piece of encouragement or bit of encouragement. Es un misterio, pero también da ánimo. Paul said in 2 Corinthians chapter 5, verses 1 through 5, for we know that if our temporary earthly dwelling is destroyed, we have a building from God, an eternal dwelling in the heavens, not made with hands. Indeed, go ahead. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida de manos humanas. Amen. Indeed, we groan in this body, desiring to put on our dwelling from heaven. Mientras tanto, suspiramos, anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial. Since we are clothed, when we are clothed, we will not be found naked. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. And indeed, we groan while we are in this tent, burdened as we are, because we do not want to be unclothed,
but closed so that mortality will be swallowed up by life. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbado por la vida. Amen. And the one who prepared us for this very purpose is God, who gave us the Spirit, gave us the Holy Spirit as a down payment. Y es Dios que nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Amen. Now, we all know these bodies we have, they get old and they wear out, we get sick. Y ahora nosotros sabemos que estos cuerpos que tenemos se acaban, ¿verdad? Se enferman y se cansan. And we have aches and pains. And this, of course, this body was not meant to last forever. Y a veces tenemos hasta dolores en él y nosotros sabemos que estos cuerpos no fueron hechos para vivir para siempre. But God wants us to know we have way more than in this life to hope for. Pero Dios quiere que sepamos que tenemos mucho más que esta vida para tener la esperanza. So if he has gone to prepare a place for us, entonces, si Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, he promises that he will return for us. Él nos promete que Él va a regresar por nosotros. He wants you to be encouraged just like he wanted the disciples to be encouraged. Él quiere que estemos animados a sí mismo como los discípulos fueron animados. In John 14, verse 3. En Juan 14:3. He says, if I go and prepare a place for you, I will come again to receive you to myself, that where I am, you may be also. El 3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Again, because Jesus is God. Y de vuelta, porque Jesús es Dios. You can believe what he's saying to you. Tú puedes creer lo que Él está diciéndote. Jesus promises to return for us. Dios nos promete que va a regresar por nosotros. He's going to come back for us during the time of the resurrection. Él va a regresar y venir por nosotros al tiempo de la resurrección. Again, it's recorded how Paul talked to a group of people in Thessalonica. Y hay un tiempo que fue, que está en las escrituras, que Pablo fue a la gente de Tesalónica. And this is what he told them. Y esto es lo que él les dijo. In chapter 4, verses 13 through 17. En Primera Tesalonicense 4, 13 al 17. He said in verse 13, but I don't want you to be ignorant, brothers, concerning them which are asleep. Don't be sorry for them like the people who don't have any hope. El 13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Amen. But for if we believe that Jesus died and rose again, even so those who are asleep in Christ will sleep in Jesus, will God bring with him. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. For this we say to you by the word of the Lord, that we which are alive and remain when the Lord comes, we're not going to go before those who are asleep. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayáramos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. For this we say to you, by the word of the Lord, that we which are alive, for the Lord himself is going to descend with, verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout,
and the voice of an archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ are going to rise first. El 16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we, which are alive and remain at his coming, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and we shall be with the Lord forever. Amén. El 17 dice, luego los que estamos vivos, los que hayáramos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Gracias a Dios. Forever. Amen. And so these are not fables. These are not fairy tales. Entonces, estas no nomás son historias o dichos. This is the truth that we can believe in for certain. Esta es la verdad que podemos creer que son ciertas. He lets us know that there are some who've already died in Christ and they rest in hope. Y Él nos deja saber que hay algunos que ya han muerto en Cristo y están descansando en esperanza. And he tells us, he knows that there are going to be many who are alive when Christ returns. Y Él nos dice que también van a haber muchos que todavía van a estar vivos mientras que Cristo venga por nosotros. But like he said, he's coming back for us. Y como Él dijo, Él va a regresar por nosotros. And he wants us to know that we can know that for certain. Y Él quiere que nosotros estemos cierto en esa creencia. And he says, look, I will come again and receive you to myself, that where you are, you may be with me as well. Y Él nos dice en el versículo 3 de 14 dice que vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo estoy. So, I think we're going to pick up the rest of this lesson the following week. But vamos a seguir con esta lección la próxima semana. But what we want to emphasize, Jesus Christ is God. Pero lo que queremos que se lleven con ustedes es que Jesucristo es Dios. He wants you to believe in him. Él quiere que tú creas en Él. He has prepared, he says there's many places in his Father's house where we will live together. Él nos dice que en su hogar hay hay un hogar para nosotros. That he's going to prepare a place where we can be with him and live with him. Él nos va a preparar un lugar, lo está preparando un lugar donde vamos a estar con Él y vivir con Él. And we're going to end this portion of the lesson. Y vamos a terminar esta porción de esta lección. Let you know that God is telling you the truth and he wants to save you. Y quiero decirte que Dios te está diciendo la verdad y que Él te quiere salvar. The world struggles with whether or not Jesus Christ is real or not. El mundo está en la batalla de que si Jesucristo es la verdad o no. But the hundreds of eyewitnesses that talked to him, knew him, and walked the earth with him. Pero todos los que los vieron, que caminaron con Él y estuvieron caminando en este mundo con Él. You know, they not only did they see him while he lived, no nomás lo vieron mientras que Él vivía, but they also saw him when he resurrected. Pero también lo miraron después que resucitó. And he was on the earth 40 days after his resurrection. Y Él estaba caminando el mundo por 40 días después que resucitó. And Paul, one of the greatest of the apostles. Y
Pablo, uno de los más grandes apóstoles, he didn't meet Jesus. Most of the scholars say between 2 to 3 years after he had resurrected. él vino a Jesús 2 o 3 años después de la resurrección. Again, that is just to give you assurance that Jesus Christ is not only real, but he is God. Eso no nomás es para asegurarte, pero para que tú sepas la verdad que Jesucristo es Dios. He speaks to us today Él nos habla hoy and welcomes you. y Él te está dando la bienvenida. If you are not a believer in Jesus Christ, if you've not been saved, Si tú no eres un creyente en Jesucristo, si tú no crees y no has sido salvado por Él, he asks you to search the scriptures, seek him out. Él te dice, mira mis escrituras, búscame. He promises that he will forgive you of every sin that you've ever committed. Él te promete que te va a perdonar de todos tus pecados si te arrepientes. The world doesn't think much about sin. God thinks about it very much. El mundo no piensa mucho en el pecado, pero eso es lo que está en el pensamiento de Dios. It is sin that separates us from God. Es el pecado que nos separa de Dios. He invites you to come, Él te invita a que vengas a Él, to believe in him, que tú creas en Él, to repent from sin, turn your back on it. que te arrepientas de tus pecados, que le des tu espalda al pecado. Confess to him. Confiesa a Él. Be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin. Que seas bautizado en el nombre de Jesucristo por los perdón de tus pecados. You will be forgiven. Vas a ser perdonado. And you will be saved. Y vas a ser salvado. That's his promise to you. Esa es la promesa que te da Él. And to those in the church, y para aquellos que están en la iglesia, stay strong, stay faithful. Quédense fuertes, quédense siendo fieles. Don't forget the gospel of Christ. No se olviden del evangelio de Cristo. Be about the Father's business. Que sean de los negocios de su Padre. And do not be ashamed of the gospel of Christ. Y no tengan vergüenza del evangelio de Jesucristo. Share the truth of Christ with those who don't know him. Comparten la verdad de Jesucristo de esos que no lo conozcan a Él. As always, God came to save the world. Y como siempre, Dios vino a salvar al mundo. And doesn't want any to perish. Y Él no quiere que ninguno se muera. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. And we'll see you again next Sunday. Y nos vemos el próximo domingo. And again, if we can be of any help to you, si les podemos ayudar en cualquier manera, if you just send us your comments. Mándenos comentarios. If you have questions. Si tienen preguntas. Even if you disagree with us, we will try to respond to you. Y si es algo que tal vez ustedes no están de acuerdo con nosotros, nosotros le vamos a responder. And Jesus is your God as well. Y Jesucristo es tu Dios también. God bless you all. Que Dios los bendiga a todos. Thank you for joining us. Gracias por estar con nosotros. And we will see you next week. Y los vemos la próxima semana. Amen.